Vamos a seguir ahora con la ponencia del profesor Agustín de la Herrán. Es profesor, como sabéis, de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor al que yo respeto mucho y amigo. Y además, bueno, tiene diversas líneas de trabajo y de la que hoy nos hablará, creo yo, es una de sus principales líneas, que es sobre la pedagogía radical inclusiva. Que a mí, la verdad, la conozco desde hace tiempo, sus propuestas, y me extraña que no estén aún más enraizadas, porque, como veremos, considera toda una serie de aspectos esenciales para el desarrollo de las personas y para que adquiramos los conocimientos que necesitamos para ir por el mundo. En cualquier caso, profesor, ya no interrumpo más. Tienes la palabra, Agustín. Pues muchas gracias, Pérez, muy amable. Tienes el documento, ¿verdad? Vamos a ver no tengo nada. Ah, no, hablas. Sí. Bien. Vale, pues muy amable, muchísimas gracias por tu generosidad y además qué maravilla que empezamos con puntualidad. En un evento tan complejo como este, ser puntuales es un logro. Bueno, esta pequeña microponencia se titula ¿Por qué nuestros currículos no pueden educar? Y a ver cómo conseguimos intentar justificar esta afirmación, y ese es el objeto de esta ponencia. Parto de lugares muy diferentes a lo que aquí se está dialogando, que respeto completamente, pero parto de otro lugar. El lugar del que parto es que no estamos educando. En absoluto. Y lo que estamos haciendo lo podemos llamar educación, y de hecho lo llamamos educación, pero no es educación. No es educación como no es lo mismo el oleaje que el océano. No es lo mismo la parte emergida del iceberg que todo el iceberg. Y por eso el enfoque nuestro, que hace ya como casi 30 años intentamos normalizar y compartir, se llama radical. Radical no por violento extremo, sino por las raíces. Incluye una percepción de las raíces, y también inclusivo porque también incluye lo que sobresale del suelo, que es lo que se observa. ¿Qué observamos al hablar de innovación? Pues tecnología, metodología, acción docente, práctica. El mero hecho de concluir con eso, que es desde el que se desarrolla prácticamente toda la educación, toda la pedagogía y toda la didáctica, es ya un error de percepción, a mi parecer. Porque la acción docente, incluso la reflexión docente, es una consecuencia, es un efecto. Por lo tanto, si queremos centrarnos en efectos, vamos muy bien. Si queremos centrarnos en causas, en lo radical, esa respuesta no es válida. Tuve un maestro maravilloso. He tenido muchos maestros y ahora mismo tengo maestros. Por ahí al final hay algún maestro mío. Me refiero a Félix González Jiménez. En el año 91, en una clase, él fue catedrático de didáctica de la Complutense. Hice una pregunta y me quedé con esa pregunta que ha presidido mi trabajo desde entonces. Él se preguntó, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos construyendo? A esa pregunta yo intento añadir otra. ¿Qué estamos dejando de hacer y de construir? Y entonces vamos a empezar ya por un lugar no convencional. Pregunta, ¿ha habido en la historia del ser humano una expresión plena de lo que es educación? ¿Ha habido en la historia del ser humano ejemplos de educación plena? Mi respuesta es que sí. Y después de mucho buscar, he identificado educación plena con el primer Buda y con los maestros del Tao, Lao Tse, Chuang Tse, Liu Tse, Huang Di. Claro que aquí no se conocen en absoluto, porque nos los han
Hurtado. Bueno, en la revista Educación de enero aparece un artículo que se ha aceptado, sale ya, y que trata de implicaciones en la enseñanza convencional, la nuestra, en la universidad o en primaria o en secundaria, de las grandes enseñanzas de los maestros del Tao. Es una línea no convencional, es una línea en la que solo tenemos 2.600 años de retraso. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque eso define el contexto actual viéndolo de otro modo. El contexto actual, ¿cómo estaría definido desde esa expresión de educación plena o educación sublime? La propia de estas personas. El contexto actual es de ignorancia. Y me incluyo como gran ignorante, pero no tengo más remedio que incluirles a ustedes también. Si asumimos la tesis de Newton, él escribía manuscrito en el libro Los Principios de Matemática, que estaba escrito a mano, conocemos una gota, desconocemos un océano. Y eso yo lo he compartido con un hijo mío cuando tenía 4 años y lo entendió perfectamente. Eso significa que objetivamente somos ignorantes y no pasa absolutamente nada, porque eso significa que estamos aquí para ir reduciendo la ignorancia. En comparación con esa educación plena, también somos inconscientes. Vivimos en una notable e importantísima inconsciencia. Y de esto no ha reparado la pedagogía, que yo sepa, ni la didáctica, ni la formación de profesorado, ni... también somos bastante miopes, vemos bien, pero solo de cerca. Nos estamos conformando con la superficie, estamos creyendo que la parte emergida del iceberg es todo el iceberg. Eso no es así. Una prueba de ello es la enseñanza basada en competencias. Pero ¿en qué cabeza cabe que una enseñanza basada en competencias pueda equivaler a la educación? Eso es un disparate objetivo. Aunque nos convenzamos de lo contrario, da igual. O sea, ¿enseñanza basada en competencias? Sí, y la mejor posible. Enseñanza basada en saberes, sí, y el mejor posible. Pero también una enseñanza basada en la conciencia. Porque si no, no lo podremos hacer bien en absoluto. Y entonces, con esta, hay otras características que pueden definir el contexto. Yo creo que, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, o el mismo Séneca, o Schopenhauer, o Locke, también, bueno, pues hay mucha necedad, hay mucha estulticia. Yo tengo una característica, y es la estupidez. Yo soy bastante estúpido, bastante inmaduro, bastante ignorante, desde luego. Y claro, yo me pregunto, como en su día hizo Séneca con relación a los artesanos, a los poetas y a los políticos, joder, si yo soy inmaduro y yo soy ignorante y yo soy estulto, pues a lo mejor los demás también, o gran parte de ellos, no lo sé. El caso es que estas son características que a mi modo de ver son absolutamente normales, están absolutamente extendidas, no dependen de contextos, no dependen de épocas. Es justo lo contrario de nuestra educación, que es situada, etcétera, y que deberían formar parte del contexto educativo actual. Afrontándolas ¿cómo? Pensando en los alumnos, o como el otro día decía una querida compañera, María Antonia Casanova, estaba con ella haciendo un libro, dice, empecemos por los profesores. Yo digo, me parece que no. Tenemos que empezar por nosotros. Tenemos que empezar por nosotros. Y si cambiamos el interior, si la formación es autoformación, en un sentido más profundo que lo decía Gadamer, el contexto, el exterior, lo que nos rodea, cambia, absolutamente cambia. Porque el interior cambia, la mirada cambia, luego cambia todo el exterior. Mecánica cuántica, ¿vale? Entonces, podemos pensar en el currículo. Mi área, que es didáctica de organización escolar, pienso que fundamentalmente se innova o en enseñanza, o en organización, o en currículo.
Y observando nuestros currículos, a lo mejor nos damos cuenta de una cosa, que son bidimensionales. O sea, hay una dimensión disciplinar, asimilable a lo que se llama asignaturas, hay una dimensión transversal, asimilable a lo que se puede entender por competencias. Ahora lo llaman también otro elemento más, elementos transversales, elementos transversales, o sea, componentes transversales, y se acabó. Eso es lo que hay, ¿no? Entonces, si es bidimensional y pasamos esto a geometría, nos encontramos con un plano, ¿no? Largo por ancho. Luego le falta profundidad, claro, ese es el tema, le falta profundidad. Entonces, por esa razón, estamos desde hace un montón de años intentando identificar una tercera dimensión curricular, con la cual no todo se complica, es justo al revés, todo se simplifica. Mira, el arroz seco cuesta comerlo, igual que la pasta seca, pero le echas un poco de tomate y es mucho más fácil de ingerir y de degustar, ¿no? O sea que a veces añadir no es incrementar el trabajo, es todo lo contrario. Entonces, lo que estamos proponiendo es tener en cuenta esa tercera dimensión curricular, compuesta por temas, por ámbitos educativos, que no tienen nada que ver con el alumno, porque el alumno no es el centro de la educación. El alumno es un centro de la educación, aunque lo diga la UNESCO. El centro de los centros eres tú. El alumno es el centro que más va a cambiar y todo lo que tú quieras, pero el centro eres tú. Y el centro es la conciencia que está pensando esto. Ahora mismo ese es el centro del universo. Y todo depende de nosotros. Entonces, con esa mirada de tipo radical, buscando lo hondo, buscando lo radical, buscando lo profundo, encontramos temáticas, encontramos ámbitos educativos potentísimos que responden a una serie de características. Primera, no están situados, no son temas situados, no dependen de contextos, en absoluto. Segunda, no dependen de épocas, son perennes y son universales. Tercera, no se demandan, nadie los demanda. La educación bidimensional, transversales por disciplinas, equivale a la educación demandada, pero no equivale a la educación necesitada. No todo lo que se necesita se demanda y se confunde lo necesitado con lo demandado. Cuarta característica, no se están desarrollando. Ni la pedagogía, ni la UNESCO, ni la OEI, ni Alexo, ni la OCDE, nadie lo está desarrollando. ¿Por qué? Hipótesis, porque son como las raíces, le corre como las raíces. Como la mirada nuestra es miope, decimos, pero perdone, usted, es que no lo veo, es que usted dice no lo veo. Claro, porque está identificando el árbol con lo emergido. Pero hay una parte del árbol mucho más vital que sostiene, que nutre, que mantiene a todo el ser. Y de eso estamos hablando. Otra característica es que no resultan extraños, no son extraños a los maestros y a las maestras más conscientes, o más maduros, o más interiorizados, o no. Por ejemplo, y los habría de dos clases, deseables o positivos e indeseables o negativos. Deseables o positivos, por ejemplo, la meditación. Por ejemplo, el amor. Por ejemplo, la humanidad. ¿Dónde está la humanidad? Está España, está Europa, está Latinoamérica, está bolivariano. ¿Y la humanidad? O sea, la pregunta de mi maestro, ¿qué estamos haciendo, qué estamos construyendo? A lo mejor tiene algún sentido. Otro tema es el autoconocimiento esencial o profundo, que no tiene nada que ver con el autoconocimiento de la psicología o de la psiquiatría. Nada que ver. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo ven los demás? ¿Cómo son mis características, mis emociones? Eso no es autoconocimiento esencial o profundo. Eso es autoconocimiento existencial o periférico. El profundo, el que está por debajo de la persona griega, el que la lleva, que está detrás de la persona, de la máscara, solo tiene una respuesta que se puede dar inconscientemente o conscientemente, pero la respuesta es muy potente. Usted o tú
¿Quién eres esencial o profundamente? La única respuesta que puedes dar es no lo sé. No lo sé. Otra temática universal y otra temática radical podría ser el lenguaje universal. ¿Qué hacemos desde la educación? Hemos perdido la oportunidad del Esperanto, sin poder unir a la humanidad a través del lenguaje universal en 2 generaciones. Y luego hay temáticas indeseables o negativas, con cuya pérdida se gana. Esto es como un globo aerostático, ¿no? Hace falta presencias para que se eleve y ausencias para que también se eleve. Y algunas de ellas podría ser eso, la inmadurez generalizada. La sociedad está llena de personas inmaduras, llena, repletita, con un montón de años. Y algunos incluso son profesores y investigadores y catedráticos y son más inmaduras y más inmaduros que el copón. Con perdón. La necedad es otro gran tema, Erasmo de Rotterdam lo cuenta. Tenemos que pasar eso a pedagogía y trabajar la necedad como algo, el egocentrismo terrible. Esta sociedad es una sociedad rota, rota por fuera y cada persona que la forma está rota por dentro también. Y eso interfiere con la conciencia y con tantas y tantas cosas. Esa miopía de lo que hablábamos, la parcialidad, los ismos, son dependencias todas de tipo egocéntrico, la dualidad de la que ya hablaba John Dewey, el ser humano le gusta pensar dualmente. ¿Por qué está rota la sociedad? ¿Y por qué no generamos una razón más consciente, más dialéctica, más potente? Bueno, pues esta serie de temáticas que responden a estas características son las que podrían formar parte del currículo normal y corriente. Pero con 2 apreciaciones breves y termino. Vamos a ajustarnos. La primera es que estas temáticas no ocupan lugar en absoluto. Son temáticas para autoformación del docente. De manera que el alumno observe a ese docente o a esa docente. Y tú puedes observar una docente como 2 árboles, ¿no? Iguales, ¿no? Parecen iguales, ¿no? Pero una tiene raíces largas y fuertes y otra no. ¿Son iguales? No tienen nada que ver. No tienen nada que ver entre sí. Entonces, esa formación radical profunda es la que mi grupo de investigación intenta normalizar. Quizá presidida por la meditación, que es un gran camino. La primera metodología educativa de la historia, la primera metodología de enseñanza de la historia fue el diálogo socrático. Entonces, para eso proponemos que nuestra tradición educativa, que es socrática, porque todo proviene de Sócrates, lo que estamos haciendo, lo que estamos aquí, pueda a su vez provenir de la enseñanza del Buda y de los maestros del Tao. O sea, que la base epistemológica histórica sea conjunta, sea potente, sea amplia, y de esa manera tengamos un referente epistémico realmente universal, ¿no? Porque estamos asociados al conocimiento. Bueno, entonces, ¿por qué a estas personas no se las incluye? Pues por el ego de Occidente que se llama occidentalismo. Por eso no penetran en nuestra formación de profesorado, en las aulas, etc. Y la segunda cautela o observación, y termino ya, es la siguiente. Esto que estoy comentando ahora para dentro de 10 años o de 20, la muerte es otro tema radical en el que nos ocupamos hace mucho tiempo, se me había olvidado. La conciencia de muerte y de finitud. Ese tipo de temáticas, esto ya ha ocurrido. O sea, hace 50 años o 60 años, la educación para la paz, la educación ambiental, la educación vial, eran temas radicales. El tema del género era un tema radical. Hace 50 años o 60. No había ni rastro en el currículo, en el que nadie se ocupaba de ello. De repente, aquí en España aparecen con los programas renovados, la ley de 70, 81, 82, luego la LOCSE, boom, el boom, ¿no? Y hasta ahora. O sea, que la evolución lógica es hacia la normalización y que lo radical ahora sea transversal mañana, porque se haya interiorizado y se haya normalizado. Y a nadie le extrañe que una educación para la vida tenga que incluir la muerte, porque si no es una absoluta contradictio in terminis, sin sentido ninguno.
Y eso es todo. Muchísimas gracias.